Empresario en choque al reconocer a repartidor negro con un tatuaje inesperado. La calle estaba envuelta en un silencio raro, ese tipo de calma que precede a algo que no quieres enfrentar. Javier, policía con años de servicio agrietados por una guerra que había dejado su alma y su cuerpo a medias, caminaba con paso firme, pero el pecho apretado. Frente a él, un joven repartidor afrodescendiente, piernas largas, mirada nerviosa, llevaba en el brazo un tatuaje que ardía en su memoria como una herida fresca, un emblema que creía enterrado para siempre. ¡Alto ahí!, ordenó Javier, su voz cortando la oscuridad como un cuchillo oxidado, tensa y casi temblorosa. El chico frenó en seco, la caja de pizzas tambaleándose. Marcos era nombre y miedo en sus ojos. Pero había algo más, algo que arrancó la respiración a Javier y le congeló las manos en la empuñadura de la radio. El tatuaje, la imagen grabada con tinta negra y roja que serpenteaba por el brazo de Marcos, era idéntica a aquella insignia militar. Una señal que Javier jamás imaginó volver a ver en este barrio desolado, donde la noche se tragaba las esperanzas. Era un símbolo de un pasado oscuro, de misiones que le dejaron cicatrices invisibles que aún ardían bajo la piel. ¿Qué significa eso?, preguntó Javier, sin pensar en las reglas, solo en ese recuerdo que lo golpeaba con fuerza brutal. Por un momento, el ruido de la noche pareció apagarse, y solo quedaron ellos dos, atrapados en un duelo silencioso, donde los fantasmas de una guerra y las cadenas del racismo pesado caían con brutalidad sobre sus hombros. Marcos tragó saliva, sintió cómo un nudo le subía por la garganta, un miedo caliente que le quemaba la piel. El tatuaje no era solo arte, era una declaración, un aviso, una llave oculta. La tensión creció como una tormenta que amenazaba con desatarse. Las miradas cruzadas, la distancia, la gente a lo lejos murmuraba, algunos con curiosidad, otros con miedo. El choque no era solo entre un policía y un repartidor. Era un choque de historias marcadas por sangre, silencio y secretos enterrados. Javier, impulsado por la justicia rígida y frágil, sentía cómo sus principios se tambaleaban frente al joven que tenía delante. Un chico que también luchaba sus propias batallas, tan invisibles y potentes como las suyas. De repente, la radio transmitió una alerta urgente. Un grito en la distancia que cortó la conversación y llenó el aire con tensión aún más densa. Ambos hombres quedaron paralizados, conscientes de que esta noche no iba a ser simple, que la oscuridad que los rodeaba ocultaba más que solo sombras. La calle volvió al silencio, pero dentro de ellos una tormenta rugía con furia. El dilema latía fuerte: seguir las reglas o escuchar el dolor que el tatuaje en el brazo de Marcos contaba sin palabras. La madrugada empezaba a clarear, pero para ellos la aurora del ¿quién iba a romper el ciclo? ¿Javier o Marcos? La respuesta se desvanecía en el viento, mientras ambos miraban al horizonte teñido de una incertidumbre electrizante. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Casi se podía tocar. Javier y Marcos seguían inmóvil, cada uno atrapado en un abismo que se amplificaba con cada segundo de silencio. La oscuridad estaba repleta de ecos de un pasado no tan lejano, pero ahora, un nuevo crujir de pasos venía arrastrando una sombra que interrumpía su duelo. Desde una calle adyacente, una figura emergió, inesperada y peligrosa. «¡Marcos, métete aquí!», gritó quien parecía ser un viejo amigo de la infancia, Sebastián, con ojos como carbones encendidos. En su mano llevaba un arma y apuntaba directamente a Javier. El mundo se paralizó por un instante, en un fotograma en blanco y negro, transformando la escena en un caos inminente. El corazón de Javier se hundió al ver el rostro de Sebastián, un rostro que creía perdido en el pasado. Las memorias volaron a la superficie, recuerdos de los días en que los tres eran inseparables, antes de que la sombra de la guerra dividiera sus caminos. «Bájala, Sebastián. No es lo que parece». Javier sabía que su voz sonaba más débil de lo que intentaba. La balanza entre la autoridad y la humanidad pendía en un hilo, perfectamente equilibrada entre el miedo y la traición. ¿Lo ves, Marcos? Esto es lo que pasa al confiar en la autoridad», gritó Sebastián, su voz hirviendo con rabia. El odio que exhalaba cortaba más profundo que un cuchillo. La calle, antes dominada por el silencio, ahora bulliciaba con los murmullos de vecinos curiosos y atemorizados. La mirada de Javier se encontró con la de Marcos, y el tiempo pareció romperse. Allí, en esos momentos cargados, una revelación aterradora cruzó como un rayo. El tatuaje que había visto no solo era un símbolo de su pasado, era un mensaje codificado. Marcos había creído que la insignia representaba una búsqueda de identidad, pero ahora Javier comprendía que era una marca de pertenencia a una organización secreta que había traicionado todo lo que conocían. «Sebastián, esto no tiene que terminar así», intentó negociar Javier, su mente corriendo en círculos. Era cierto que había luchado contra demonios, pero nunca había imaginado que su pasado lo alcanzaría a través de su ex amigo y un joven que, en la organización responsable de sus familias separadas, estaba volviendo a tejer su red. El odio que los había separado estaba a punto de desatarse. «Todo esto fue un juego, Javier. No lo entiendes», gritó Marcos, estallando en un torrente de emociones. Las palabras se desgajaron, desgarrando los lazos de confianza que apostaron sus vidas. «No soy lo que crees». La radio de Javier reverberó de nuevo con la voz de su sargento, que pedía un refuerzo. No había tiempo. Con un movimiento casi instintivo, Sebastián apretó el gatillo. Pero en ese momento, todo se volvió un borrón. Un destello, un eco, un grito. En un giro veloz, Marcos se lanzó hacia Javier empujándolo a un lado, salvando su vida, pero abriendo una puerta hacia un caos aún más oscuro. El disparo no impactó a Javier, pero vibró en el aire con la furia de un nuevo comienzo. La calle, antes tranquila, ahora se agitaba con la violencia de secretos expuestos y lealtades destrozadas. Ambos hombres, ahora sumidos en una conexión entretejida por el dolor, miraban hacia un futuro que ya no les pertenecía. Al fondo, la sirena de un coche patrulla se escuchaba, acercándose, y la oscuridad parecía reírse. ¿Quién era el verdadero traidor en esta historia?
La respuesta pendiente se desvanecía en la inminente tormenta que se acercaba, trayendo consigo la promesa de una guerra más oscura. La tensión era un hilo al borde de romperse. El eco del disparo resonaba en sus oídos, y el aire tibio de la noche se llenaba de gritos mudos y miradas paralizadas. Sebastián, con el miedo pintado en su rostro, retrocedió un paso, el arma aún levantada, su pulso acelerado reflejado en la rapidez de su respiración. Javier, aturdido por el caos, sintió que el tiempo se comprimía, cada segundo estirándose infinitamente, mientras el caos estallaba a su alrededor. «No, Sebastián, suéltalo», dijo Javier, instintivamente alzando las manos, pero el viejo amigo se mantenía firme, atrapado en la trama del odio y la traición. Marcos, aún aturdido por la salvación que había ofrecido a Javier, se giró lentamente para enfrentar a Sebastián, sintiendo que la lealtad que creía tener se desmoronaba en un instante. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una figura misteriosa emergió de la penumbra, como un espectro olvidado. Era Mónica, la hermana de Javier, quien había creído perdida en el horizonte de su propia historia. Llevaba en su mano, un pequeño dispositivo brilló, una interfaz digital que alteró toda la escena en un instante. «¡Mónica!», exclamó Javier, el desconcierto asomando en su voz. Pero antes de que pudiera acercarse, ella pulsó un botón y un estruendo explosivo sacudió la calle, iluminando el lugar con luces brillantes que revelaban lo que nadie esperaba. La fachada de una tienda cercana estalló en fragmentos, revelando a un grupo de hombres encapuchados con mochilas llenas de armas. Ruidos de disparos y gritos llenaron el aire. La violencia estalló en un espectáculo de luces y sombras. La conspiración que había estado en el telón de fondo de sus vidas ahora se desnudaba frente a ellos. «Todo este tiempo», susurró Marcos, algo frío en la mirada, mientras su mundo se deslizaba hacia el abismo. La traición ardía por dentro. Su tatuaje ya no significaba lo que había creído, sino que era un marcador para un propósito oscuro. «Eran ellos», pensó. Era un juego de lealtades disfrazado. Mónica, viendo la confusión en los rostros de su hermano y de Marcos, gritó por encima del caos: «SEAPA, la organización que separó nuestras vidas». Las palabras cayeron como una bomba. Javier dio un paso atrás, su mente luchando con la traición familiar y el pasado que había intentado dejar atrás. «¿Qué?». La incredulidad en su voz era palpable. Mónica había estado operando bajo su nariz, demasiado cerca, demasiado oculta. «Eres un peón, Javier, y no lo sabías. SEAPA ha estado manipulando todo esto desde el principio, armando un juego que no estamos preparados para jugar», dijo Mónica, con la voz firme, pero la vulnerabilidad asomando. De repente, un disparo rasgó el aire cercano, y Sebastián se dio cuenta de que el caos no solo era una explosión de balas, era un entrelazamiento de secretos desenfrenados. Un segundo después, otro disparo resonó, y un impacto violento hizo que Marcos se tambaleara. Pero la herida era en la pierna de Mónica. El tiempo se detuvo nuevamente. Todos quedaron en la línea entre la vida y la muerte, y el eco de la traición retumbando en sus cabezas. Sin saber si era un acto de amor o de condenación, Javier se lanzó hacia su hermana en un acto reflejo, sintiendo que la pelea por la verdad recién comenzaba. La calle, ahora convertida en un campo de batalla, escondía más secretos de los que pensaban. Miradas perdidas, promesas rotas. Todo se duplicaba en el eco de la confusión, con Mónica caer en sus brazos y el P, al mirar a Marcos,
La comprensión de que ambos estaban atrapados en una red de traición se transformó en terror compartido. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», musitó Marcos, el miedo calando hondo en sus palabras. La hora del enfrentamiento había llegado, y el verdadero enemigo estaba cada vez más cerca, oculto entre las sombras de su propia historia. La lucha por la verdad había estallado, y la pregunta que resonaba era: ¿podrían liberarse del ciclo de traición antes de que la oscuridad consumiera todo lo que conocían? El aire estaba cargado de un sudor frío, el caos resonando como un latido frenético. Marcos, con Mónica en sus brazos, sintió la adrenalina arremeter en cada fibra de su ser. Los gritos, las balas, la desesperación crecían en una sinfonía de horror que lo envolvía todo. La sangre manchaba el asfalto, y su mundo se había transformado en una escena de acción desgarradora. «¡Marcos!», gritó Javier mientras se lanzaba hacia su hermana, ansioso por comprobar la gravedad de la herida. Pero el caos no daba tregua. En un instante, la figura de Sebastián se desvanecía tras una lluvia de disparos, un viejo amigo convertido en amenaza. Y entonces, un resplandor repentino iluminó la calle, una luz cegadora que provenía de la mochila de Mónica. Ambos hombres miraron con detenimiento, y en ese preciso instante comprendieron que el objeto no era simplemente un dispositivo común, era un detonador. «¡Mónica, qué has hecho!», gritó Javier, la incredulidad destellando en sus ojos. Pero antes de que ella pudiera responder, la figura del hombre encapuchado avanzó, saliendo de la oscuridad con un aura de autoridad. Era un rostro conocido, un rostro que había estado oculto en las sombras de su memoria. El capitán Ortega, el mentor de Javier en sus días de gloria y lucha. «Así que aquí es donde han terminado todos», exclamó Ortega, una sonrisa torcida dibujada en sus labios. Su llegada cambiaba la atmósfera, como un eclipse que devora la luz. «¿El capitán Ortega?», musitó Marcos, el corazón latiendo veloz. «¿Qué demonios está pasando?». Pero el capitán solo rió, un sonido frío que helaba la sangre. «Oh, Marcos, siempre fuiste tan ingenuo. Este espectáculo en la calle, el juego que han estado librando, todo ha sido solo una pieza del rompecabezas. Mi rompecabezas». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Javier, su voz resonando con incredulidad mientras tensaba el cuerpo, preparándose para lo peor. «No solo son víctimas perdidas en una batalla que no comprenden, son peones en una guerra que trasciende sus vidas», respondió Ortega, su mirada oscura centelleando como el filo de una daga. «Mónica y yo hemos estado trabajando juntos para desmantelar a Ceapa desde el interior. Esa herida en ella no es un accidente, es parte de su sacrificio para infiltrarse». La revelación estalló en el aire como un trueno, y las miradas se congelaron en un instante de horror absoluto. Mónica, cubierta de sangre y con el rostro demacrado, sonrió débilmente. «Lo siento, hermano. No podía decírtelo. Todo fue parte de un plan para desarticularlos, para cambiar el juego». «¿Desde cuándo?». Javier sentía que el mundo se desmoronaba. «¿Has estado trabajando con él desde el principio?». Una risa amarga se escapó de los labios de Ortega. «Oh, Javier, siempre fuiste el más lento para ver las piezas. Mónica ha sido mi mejor espía. Creíste que estabas luchando contra el crimen, pero en realidad estabas luchando contra tu propia familia». El eco de las balas resonaba en la distancia. Las sirenas se aproximaban, pero los tres hombres estaban atrapados en una tormenta de revelaciones. Marcos, con la rabia en el pecho, dio un paso al frente. «No puede ser cierto. ¿Todo fue una mentira?». De repente,
Un grito desgarrador interrumpió el aire. Mónica se desplomó, su mano apretándose contra la herida en su abdomen sangrando. El capitán Ortega miró hacia abajo, sorprendido, pero satisfecho, mientras el rostro de Javier se torcía en un espasmo de horror. «¡Mónica!», gritó Javier, lanzándose hacia su hermana. El tiempo se volvió un eco interminable, pero el plano estaba trazado, el destino sellado. El juego de lealtades se desmoronaba y la traición se ceñía como una red, tensándose cada vez más. Las líneas que los habían definido se desdibujaban y Javier luchaba por comprender qué realidad era la verdadera. Con su hermana a punto de sucumbir y un viejo mentor del lado del enemigo, el futuro se oscurecía en un abismo de confusión. Antes de que la oscuridad se tragara todo, Ortega murmuró con tranquilidad: «Y ahora, Javier, tú decides. ¿Quieres ser el héroe o el villano de esta historia? Pero el tiempo se acaba. La inminente batalla estaba lejos de finalizar, y la gran pregunta permanecía flotando en el aire electrizado. ¿Quién iba a caer en la próxima estratagema? ¿Y a quién traicionarían las sombras al final del juego? El aire estaba tenso, como si la calle misma contuviera la respiración. Los gritos de dolor resonaban, retumbando entre los edificios, los ecos de una traición que se gestaba en cada rincón. Javier, con Mónica en sus brazos, miraba a Ortega, incapaz de asimilar las revelaciones que colisionaban en su mente. La sangre de su hermana empapaba su camiseta, un símbolo de una guerra que nunca había elegido. Marcos, paralizado en el horror, observaba cómo Mónica perdía color, su vida desvaneciéndose entre los giros implacables de la noche. En el rostro de Javier se dibujaba la desesperación, una mezcla de amor y rabia que lo empujaba a la acción. El capitán Ortega, con una expresión arrogante de superioridad, levantó una ceja, como si todo encajara en su perfecto plan maestro. «Esto no es lo que parece», dijo, sus palabras un veneno que corría por el aire. Pero antes de que la tensión pudiera romperse, un sonido sordo resonó detrás de ellos, seguido de gritos desgarradores. Javier se volvió justo a tiempo para ver una figura emergente, un hombre encapuchado, de pie sobre un montón de escombros. Su presencia era pesada, impregnada de un aura de amenaza inminente que erizaba la piel. Con una voz profunda y oscura, exclamó: «¡Basta!». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura reveló un destello de metal que capturó la luz de la calle, y en un instante todo estalló en caos. Un grito desgarrador de Mónica resonó, y Javier la sintió contraerse en sus brazos. El nuevo jugador había llegado, y con él un frío apretó el aire en torno a ellos. Fue entonces que la revelación impactante estalló como un rayo en la noche. El encapuchado era un viejo conocido, un compañero de Javier en la fuerza, un hermano de armas que había estado desaparecido durante años. Al ver su rostro, la incredulidad se apoderó de él. «¿Hugo?». La figura sintió, la capucha cayendo para revelar el rostro marcado por el dolor y la venganza. Javier no podía creer lo que veía. Fue como si el mundo se detuviera en ese momento. «Has estado del lado equivocado todo este tiempo, Javier. No somos tus enemigos, son ellos», dijo Hugo, su voz vibrante de emoción contenida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Javier, el asombro y la traición girando en su estómago. «Seapa es solo la parte visible de la red. Estoy aquí para desmantelarla, pero tú te has convertido en su pieza más importante, Javier.
replicó Hugo, dejando caer la verdad como una bomba, cada palabra un golpe en el pecho de Javier. Los murmullos entre la multitud se hicieron más fuertes, y pronto se encendieron las luces de un coche patrulla a lo lejos, un recordatorio del tiempo que se les estaba acabando. «Hugo, esto no tiene sentido», protestó Javier, temblando ante lo que Hugo sugería. Pero con un movimiento fluido, Hugo sacó un dispositivo de su bolsillo, un pequeño control remoto. «El tiempo se acaba, hermano, o tú y tu familia quedarán atrapados en esta trampa para siempre». Justo en ese instante, una explosión resonó a su alrededor, un destello de llamas que iluminó toda la calle. Los escombros volaron, y el suelo vibró. La explosión tuvo un efecto en cadena, enviando a Javier y los demás al suelo. En medio del caos, un grito atravesó las llamas. «¡Sé quién eres!». La voz era familiar. Marcos, que había estado a su lado, miró a Javier con un terror inexplicable. «Dímelo, por favor». Hugo se volvió hacia él, su mirada fija y llena de dolor. «Tú no lo sabes, pero tú también eres parte de ese APA». El tiempo se detuvo. Los latidos resonaban en los oídos de Javier, mientras miraba a Marcos, que se tambaleaba procesando aquella afirmación devastadora. La verdad se deslizaba como veneno en sus venas. ¿Cómo era posible? La conexión se sintió como un golpe triunfante, cada palabra rebotando en la mente de todos. Un nuevo nivel de historial oculto y traiciones estaba brotando, y con él un oscuro secreto que amenazaba con devorar todo lo que conocían. Las sirenas se acercaban, el pánico era palpable, y la tormenta de una guerra lejana comenzaba a conspirar a su alrededor. ¿Quién sería el verdadero enemigo en esta maraña de engaños? ¿Podrían confiar entre ellos o estaban atrapados en una red cuyo desenlace prometía la ruina? La noche apenas estaba comenzando, y el verdadero enfrentamiento apenas se vislumbraba en el horizonte. El aire estalló con un silencio ensordecedor, como si la noche misma retuviera el aliento. Javier y Marcos miraban a Hugo, el antiguo compañero de armas, cuyas palabras pendían en el aire como una espada afilada lista para caer. El rostro de Javier se transformó, su incredulidad chocando con un torrente de confusión e ira. La traición de este nuevo giro se retorcía en su mente como un veneno. Mónica, tambaleándose, jadeó, con su mirada atrapada entre el terror y la desesperación. La sangre brotaba de su herida, cada gota un recordatorio del sacrificio en juego. Su voz temblaba mientras el caos se desataba. «No, Hugo, no eres parte de esto, ¿verdad?». Pero el viejo amigo se limitó a observar, como un espectador de una tragedia en la que todos eran actores a la fuerza. Y en ese instante, el cielo se iluminó de nuevo, esta vez con el rugido de un motor que se acercaba a gran velocidad. Un estruendo resonante resonó por la calle, reverberando como un eco de la inminente calamidad. Sin previo aviso, una camioneta se deslizó frente a ellos, derrapando de manera violenta. La multitud se dispersó en un mar de gritos y caos, mientras las puertas se abrían con un golpe electrificante. Desde el interior, un grupo armado emergió, encapuchados y armados hasta los dientes. Un grito resonó en medio del terror. «¡Cuidado!». Javier sintió que su mundo se desvanecía. Experimentó cómo una extraña alma lo invadía, un instinto primario que lo empujaba a proteger a Mónica, que yacía en el suelo. Pero en el último momento, cuando se lanzó hacia ella, una figura se interpuso, un rostro conocido entre las sombras. «¡No!», gritó Javier, dándose cuenta demasiado tarde. Era Sebastián,
el antiguo amigo que se había desmoronado en la locura de la traición, que ahora parecía un espectro del pasado. Con un aro de pánico en sus ojos, empujó a Mónica hacia atrás justo cuando el fuego estalló. El primer disparo retumbó, seguido de una lluvia de balas. La confusión reinaba. Gritos, balas y luces brillantes creaban un espectáculo macabro. Javier sintió una punzada en el estómago al ver caer a Sebastián, una sombra de lo que alguna vez había sido. En ese caótico instante, las relaciones se tambaleaban como hojas arrastradas por un viento feroz. «Sebastián», murmuró Javier, mientras su corazón se desgarraba, pero la escena continuaba desmoronándose. En medio del caos, Hugo realizó un movimiento inesperado, acercándose a Mónica en un instante de vulnerabilidad. «Despertaremos a la verdad juntos, Mónica». Sus palabras eran casi una súplica, como si estuviera intentando salvarla de un destino fatal. Y en un giro inesperado, mientras la balacera se desataba a su alrededor, Hugo le quitó el vendaje a Mónica. A través del caos, sus dedos encontraron la piel de su hermana, escaneando la enigmática marca en su brazo, un símbolo que brillaba con un fuego oscuro. Anhelaba entender. Fue entonces que un destello de reconocimiento cruzó la mirada de Javier. «No, no puede ser. No eres solo su espía. Eres parte de Seapa». Mónica, en un último esfuerzo por mantener el control, levantó la vista hacia Javier, pero su expresión era diferente. «Lo siento, hermano. Todo ha sido un juego desde el comienzo». El eco de su voz resonó con un dolor que atravesó el aire, resonando en el corazón de Javier. El tiempo se detuvo en ese instante. Fue como si el mundo se desvaneciera y solo quedara aquel momento. Una revelación destructiva que habría de cambiarlo todo. Mientras las balas silbaban y la oscuridad se adueñaba de la calle, Javier quedó atrapado en la tormenta de traiciones y secretos. Un odio antiguo despertaba, y la elección que lo aguardaba en las sombras iba a definirlo todo. La pregunta por la que había luchado toda su vida se planteaba de nuevo, más oscura que nunca. ¿Quiénes eran realmente los enemigos en esta guerra? La noche rugía con el eco de 1000 voces, y solo una cosa era segura: los secretos aún estaban por venir, y la verdad jamás sería lo que parecía. La calle ardía en un caos apocalíptico. Gritos y disparos reverberaban en el aire espeso como un eco ensordecedor. Javier, con Mónica en sus brazos, sentía un sudor frío deslizándose por su frente, mientras el mundo a su alrededor estallaba en fragmentos de fuerza y traición. La revelación de Hugo todavía resonaba en su mente como un eco desgarrador. «Sebastián, Mónica». La voz de Javier se quebró, con cada palabra arrastrando la desesperación. La urgencia de salvar a su hermana se transformaba en pura adrenalina. El sonido de balas seguía tropezando con la luz de los faros, mientras la figura de Hugo se desdibujaba entre la penumbra y la confusión. «Sebastián». Javier giró, desolado, pero el eco de la realidad lo golpeó. El antiguo amigo y aliado estaba en el suelo, inmóvil y cubierto de sombras. Fue entonces que, en medio del tumulto, una explosión estalló en el aire. Un brillo feroz iluminó la calle como un rayo. El miedo pulsó en su pecho mientras el mundo se tambaleaba. Se escuchó un grito desgarrador que atravesó el caos. La escena se convirtió en un torbellino de dolor y caos. Las luces amarillas y rojas de los coches patrulla se reflejaban en las caras aterrorizadas de los curiosos que observaban desde lejos. De repente, en la confusión, un destello plateado pasó junto a Javier como un relámpago.
Instintivamente se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con algo completamente inimaginable. Un dron zumbante surcando el aire, con un ojo rosa y centelleante que enfocaba cada rincón de la escena. Antes de que pudiera reaccionar, un mensaje resonó a través de un altavoz incrustado. Seapa ha sido desmantelado. ¿Rendición o sacrificio? La voz era fría, calculadora. Los murmullos se elevaron entre la multitud. Un eco uniforme de incertidumbre que resonaba con cada palabra. Nadie esperaba eso. Javier sintió que el aire se le escapaba. Con cada segundo que pasaba, la esperanza se desvanecía. Las balas seguían resonando, cortando el silencio como un cuchillo afilado. Mónica, aferrada a su hermano en ese abismo de caos, se giró hacia Hugo. «¿Qué hiciste?», preguntó, su mirada envenenada por la traición, y él, con una expresión que parecía tanto de culpa como de determinación, apenas pudo responder. «No soy yo quien decidió esto», gimió. La confusión en su rostro reflejaba que este caos era más grande de lo que podían imaginar. El dron ascendió, ganando altura, mostrando una información que parecía coreografiarlo todo. Raja de palabras brillantes se proyectaron por los altavoces de la ciudad, revelando una información condenatoria. Javier, arrestado por asociación con la organización SEAPA. Su hermana Mónica es líder entrenada para la nueva generación de delincuentes. Un grito de horror surgió de la multitud, mientras toda la denuncia recaía sobre ellos. Los ojos de Javier se ensancharon. La traición giró, profunda y atravesando el aire como un cuchillo. «Mónica, no». El dolor en su voz retumbó mientras el mundo giraba en un ciclo de shock. Las manos de Mónica temblaron. «No es cierto», imploró ella, su voz temblorosa. «Eres la traidora, la clave de todo», gritó Hugo. Y la revelación provocó un escalofrío en el estómago de Javier. La mirada desolada de su hermana lo atravesó, y entre la lucha por entender, se dio cuenta de que todo había cambiado. Las luces de la sirena parpadeaban más cerca. El tiempo se estaba agotando. Pero la explosión de una nueva lealtad, una traición ocultada, estaba a punto de estallar. «No podemos dejar que esto termine así», gritó Javier, el pánico reflejándose en su rostro. Era un grito de guerra, pero el eco de la verdad resonaba con una fuerza demoledora que transformaría todo. De repente, el dron giró hacia él y un disparo resonó en el aire, atrapándolo entre el horror y la traición. La multitud gritó y se dispersó, y justo antes de que el tiempo se rompiera, Javier comprendió que estaban atrapados en un juego mucho más oscuro, donde cada pieza era parte de una estrategia que lo superaba. «¡Orre!», gritó Hugo, y en ese instante el verdadero giro de la historia se desató, rompiendo la frágil delgada línea que separaba la verdad de la mentira, dejando al lector atrapado, ansioso por descubrir qué vendría después, mientras las sombras se cerraban sobre ellos. La calle era un campo de batalla. Las sirenas se aproximaban con un lamento constante, saturando el aire tenso de una inminente calamidad. Javier se agachó, sordamente consciente de la herida de su hermana, su vida deslizándose entre sus dedos como agua. Cada latido de su corazón era un recordatorio de «¡No te vayas!», pero ella solo miraba al cielo, como si buscara respuestas en las estrellas que ya no brillaban. Un sudor frío se deslizaba por la espalda de Javier, al mismo tiempo que los ecos de la explosión retumbaban en su mente. En un instante, todo había cambiado. Una revelación que parecía desgarrar el velo de la realidad. «¡Javier, cuidado!», gritó Hugo,
empujándolo con fuerza hacia el suelo, justo cuando una lluvia de metralla cayó cerca de ellos. El estruendo de las balas, el olor a pólvora mezclado con el sudor de la desesperación permeaba el aire. La confusión se apoderaba de la escena, y apenas se podía discernir la frontera entre amigos y enemigos. Ante el tumulto, Javier giró para enfrentarse a Hugo, pero se encontró con una cara que nunca había esperado ver, la del capitán Ortega, su antiguo mentor, alzado en medio de las llamas, una figura que emanaba un aura de traición irrevocable. Ortega levantó la mano como una señal, pero no era una invitación a la paz. «Ustedes no entienden», exclamó, su voz arrastrando un desprecio que atravesaba la tensión. «Esto nunca fue un juego, es una guerra. Ustedes son solo piezas». Los rostros de Marcos, Mónica y Javier se oscurecieron a la par, cada uno luchando por navegar en esa nueva turbulencia. Diego había estado esperando un desenlace, pero nunca así. Y en un giro de eventos, otra figura emergió de la penumbra, la chaqueta negra ondeando con el viento como una bandera de desafío. «¿Alguien está buscando alianzas?», preguntó con una voz sarcástica, y Javier se quedó petrificado. La figura era su padre, un hombre que había creído muerto en una de las misiones más oscuras de su carrera. Su rostro marcado por cicatrices contaba historias de traiciones y secretos sepultados. «Papá», susurró Javier, incapaz de asimilar la traición de su propia sangre. «Pero creí que...». «Lo sé», interrumpió su padre, «lo sé todo. He estado al tanto desde el principio, y lo que tú creías que eran aliados son enemigos, Javier». Seapa nunca se detuvo, simplemente se reinventó. La revelación estalló en el aire como un petardo. La confusión de Javier creció en desasosiego, y en un instante de claridad desoladora comprendió. Su familia no era lo que parecía. Cada batalla que había librado, cada golpe recibido, había sido parte de un juego mucho más grande, un tablero de ajedrez en el que él y su hermana eran meras piezas. Un ruido sordo, como un trueno, retumbó a su alrededor, y la espalda de su padre se encorvó bajo la presión de las decisiones que debía tomar. «Javier, hay cosas que debes saber sobre nuestra conexión con Seapa y sobre tu madre». Esa última palabra fue una detonación. El tiempo se detuvo, el caos a su alrededor desvaneciéndose. La revelación era un cuchillo afilado, un secreto enterrado que podía reconfigurar todo lo que creía saber. «¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con esto?». Javier sintió que los cimientos de su mundo se tambaleaban. «Ella es la razón por la que estamos aquí, la razón por la cual todo esto se desató. Debes decidir ahora», gritó su padre, el eco de sus palabras reverberando como un último aviso. Javier estaba atrapado entre dos mundos oscuros, cada uno tirando de él hacia una verdad aterradora. La calle crujía, amenazando con engullirlo en su vorágine de traición y dolor, mientras el rostro de Marcos se tornaba inquieto. Fue entonces, en esa fracción de segundo, que Javier supo que las elecciones que hiciera a partir de ahora definirían no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo que se avecinaba o se dejaría consumir por esa sombra? La sirena resonó, más intensa que nunca. La pregunta colgaba en el aire, como un hilo salvaje en medio de la tormenta. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? ¿Y quién realmente era el enemigo en la lucha? El aire frío cortaba como un cuchillo, y cada respiración parecía pesarse con la sombra de la muerte.
Javier, apretando a Mónica en sus brazos, sentía el pulso del pánico latiendo en su pecho, mientras el caos se desataba a su alrededor. La revelación de la traición, como un bullicio surdiendo rápidamente, laceraba el ambiente cargado de inseguridades. Y ante la amenaza de su padre, el capitán Ortega, la realidad se retorcía en un torbellino implacable. «Esto no es solo un juego de apuestas», dijo su padre, su voz un eco de autoridad y desesperación. «SEAPA ha creado una red más profunda de lo que creemos». Javier, con un sudor frío deslizándose por su frente, no podía con la incredulidad. El pasado y el presente se entrelazaban en un desfile de rostros conocidos, de traiciones ocultas, transformando cada acción en una oscura metáfora de lo que estaban a punto de enfrentar. En ese instante, la mirada de Mónica se sintió cada vez más distante, perdida en un espacio entre la vida y la traición. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», exigió Marcos, el temor vibrando en su voz mientras el caos continuaba vibrando alrededor. Pero la respuesta de Ortega llegó como un cuchillo afilado. «Porque hay algo que no saben, algo que he mantenido en la oscuridad por demasiado tiempo». Las palabras cayeron en el aire tenso y cargado, y la multitud se agrupó, temerosos de lo que vendría a continuación. En ese momento, un grito desgarrador atravesó la noche, reverberando en la oscuridad con la fuerza de un trueno. La figura de Sebastián, quien había permanecido oculta bajo el velo del conflicto, emergió de entre las sombras con un brillo de determinación. Su rostro estaba surcado por una herida fresca, y en sus manos un objeto metálico brillaba con una luz ominosa, una granada. «¡No, Sebastián, no!», gritó Javier, el pánico nublando su mente. Pero fue demasiado tarde. Con un grito de rabia, Sebastián lanzó la granada al suelo. El eco de la explosión invadió el espacio, desgarrando la noción de tiempo. El mundo se volvió una serie de imágenes distorsionadas. El ardor del fuego, la onda expansiva haciendo temblar el suelo, y los gritos de desesperación entremezclándose con el ensordecedor retumbar. Javier se lanzó hacia adelante, pero el estruendo lo arrojó al suelo. El ardor de la explosión golpeando cada rincón de su cuerpo, mientras el humo lo envolvía. En medio del caos, logró vislumbrar a Mónica, atrapada en una nube de polvo gris, su cuerpo temblando como un reflejo de la traición desnuda que habían soportado. La visión borrosa se desdibujaba, y él sintió que el mundo desfallecía. De repente un destello de luz emergió del polvo. Era un dispositivo brillante. Un pequeño dispositivo que un inesperado grupo de encapuchados había dejado caer durante el esplendor del horror. Con movimientos rápidos, uno de ellos recogió el artefacto con destreza, y al activarlo, el sonido de un grito resonó en todas di. «Javier, ayúdame», era ella, su madre. Con una sacudida electrizante, el rostro de Javier se transformó en una mezcla de incredulidad y horror, mientras el eco de la voz de su madre reverberaba en su mente, desgarrando los hilos de lo que había creído cierto. ¿Cómo era posible? ¿Su madre estaba viva? La idea se filtró como ácido, corroéndole el alma. Los encapuchados comenzaron a dispersarse, dejando un rastro de caos a su paso. Y mientras todo se desvanecía en el ruido, el rostro de Sebastián se tornó sombrío, sus ojos reflejando la brutalidad de la verdad. En un giro devastador, tocó un botón en su muñeca, y las luces del dron que había emergido antes comenzaron a parpadear. Javier sintió que el aire se le escurría entre los dedos, la revelación se precipitando sobre él como un torrente.
La tensión era un hilo al borde de romperse, y justo cuando pensaba que el mundo se desmoronaba, una inyección de luz reveló algo aún más profundo. Un logo gris sobre el brazo encapuchado que portaba el dispositivo. El mismo emblema que había visto en el tatuaje de Marcos. Esto es solo el comienzo, susurró Mónica, la voz entrecortada, y Javier comprendió que lo que parecía una traición había creado una alianza. La pregunta quemaba en su mente. ¿Cómo se había tejido esta red de mentiras? A medida que el caos crecía, el verdadero enemigo se revelaba en las sombras, un viejo adversario que había sido un amigo, una familia, un fantasma que había manipulado cada acción. La noche aún estaba joven, pero la batalla por la verdad apenas comenzaba. La explosión sacudió el aire, ahogando los gritos y dejando un silencio opresivo. Javier, aturdido, intentó enfocar su mente en lo que sucedía a su alrededor. Cuando el polvo se disipó, vio a Mónica tendida en el suelo, y su corazón se hundió. Sin duda alguna, la guerra de Ceapa había cobrado un precio muy alto. «¡Mónica!», gritó, arrastrándose hacia ella, el sudor frío empapando su frente. Ella aún respiraba, pero sus ojos reflejaban el miedo, la traición. «No puedo, no sé si puedo», susurró, la voz quebrada, mientras intentaba aferrarse a su hermano. Javier se sintió impotente. El tiempo se arrastraba, como si las horas se convirtieran en segundos. Pero entonces se abalanzó, recordando lo importante que era mantenerla con vida. Con un esfuerzo levantó su hermana, sujetándola entre sus brazos. En ese momento, la incredulidad se tornó en determinación. «Vamos a salir de esta juntos, lo prometo», dijo con fervor, aunque la incertidumbre lo carcomía por dentro. Justo cuando giraban, Hugo, con un brillo feroz en sus ojos, aparcó el horror. «No podemos escapar. Ellos vienen por nosotros». Las sirenas se oían. El chamuscado asfalto parecía un espejo de su angustia. De momento, Sebastián, aún en el suelo, movió una mano. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los de Javier. «Lo siento mucho, amigo. Todo era un plan. Me usaron». Javier sintió que sus emociones lo desbordaban. La traición de un amigo, la verdad revelándose como un puñal afilado. «Esto no puede terminar así, Sebastián. No puedo perder más». Sebastián decidió arriesgarlo todo. Con un último aliento de valor, se levantó. «Corran, no hay tiempo». Esa fue la chispa que encendió el fuego de la esperanza. Aquellos entornos oscuros, aquellos amigos, traiciones que creían inquebrantables. Todo se torció en una batalla que debía ganarse, no solo por ellos, sino por todos. Con Mónica cruzando su pecho, Javier se encaminó hacia la salida, viendo cada rincón con la rabia impulsándole. Hugo, respaldado por una fuerza misteriosa, tomó la delantera. Con cada paso, el eco de sus decisiones resonaba en las calles. La traición aún prevalecía, pero había una pista de luz brillando en la distancia, el camino hacia la libertad. Ya con los coches patrullas a la vista, el aire se tornó pesado con el temor del futuro. Pero había algo en él, un eco de lucha, de esperanza. «Juntos, ¿verdad?», dijo Mónica, aferrándose a su hermano mientras un susurro de determinación se filtraba en su voz. Javier asintió, cada músculo en su cuerpo preparado para la confrontación, para la verdad de un destino compartido. Siempre juntos. A medida que se adentraban en la noche,
Entre sombras y luces titilantes, un grito se alzó en la oscuridad. La voz de su madre, resonando entre las líneas divisorias del amor y falta de confianza. Un eco que prometía enfrentar el pasado. Mientras las sirenas sonaban a sus espaldas, esas palabras flotaban en el aire como un susurro de aliento, y sabían que esto no era el final, sino solo una nueva tormenta a la que enfrentarse. La ventana al lado del camino se abrió lentamente, revelando el oscuro destino que les aguardaba, pero con una chispa de esperanza siempre viva, como un furtivo recordatorio del golpe entre la vida y la muerte. Epílogo. Ante las puertas de un nuevo amanecer, la lucha por la verdad apenas comenzaba, y entre las sombras, una promesa quedó flotando en la brisa. Oye, antes de que te vayas, este es el momento para que te suscribas ahora a nuestro canal y no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. También aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tienes que actuar ahora. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal.